A usted muchas gracias por sintonizarnos aquí en TN23 y aquí en El Rostro de la Noticia, en cualquiera de las variantes por las cuales usted puede llegar hacia nosotros, en televisión abierta, en televisión por cable, en más de 600 empresas en todo el país y también en los sistemas de internet. chapintv.com, en esa plataforma están los canales de este grupo de televisión más importante de Guatemala y entre ellos, por supuesto, TN23. Ahora iniciamos entonces esta franja que ya les indiqué, El Rostro de la Noticia, 30 minutos para el análisis de temas importantes para la sociedad y temas profundos. En este caso hablaremos sobre los derechos humanos, y es que en diciembre se conmemora el Día Internacional. A veces malentendidos los derechos humanos, pero se ha hecho un esfuerzo de muchas entidades por ir posicionándolo pues como se merece, como un nivel de protección hacia el ciudadano. Para hoy pues nos está acompañando en este programa el licenciado Abner Paredes, quien es defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto compartir con los televidentes información acerca de la situación actual de los derechos humanos y en qué contexto se da esta conmemoración. Entonces, empecemos históricamente. Exactamente, precisamente en el año de 1948, el 10 de diciembre, se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos y se da precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, una de las características que tienen los derechos humanos es que son progresivos, han ido avanzando. Y de esa cuenta, en la Declaración Universal se establecen alrededor de 30 artículos que dan todo ese reconocimiento. Y con el tiempo se han ido clasificando estos derechos humanos, aunque una de las principales características es que son interdependientes, que son universales. Esto quiere decir de que todos están en el mismo nivel de importancia, digamos. No podríamos vivir, por ejemplo, solo con el derecho a la salud sin el derecho a la educación. Y de esa cuenta es que hay ese nivel de interdependencia o de integralidad de los derechos humanos. Hay algún nivel de clasificación que en algún momento se ha tenido, por ejemplo, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. También los derechos de cuarta generación se le ha denominado, que tienen que ver precisamente con el derecho a la paz y la solidaridad. Y de esa cuenta ciertamente se han malinterpretado muchas veces los derechos humanos. Sin embargo, quiero comentarles que en el caso del Procurador de los Derechos Humanos cuenta con 16 defensorías especializadas precisamente en diferentes segmentos poblacionales: la niñez y adolescencia, la juventud, las personas mayores, las personas con discapacidad, la comunidad de la diversidad sexual, pero también hay algunas otras defensorías relacionadas a derechos específicos, como por ejemplo el derecho a la salud de las personas trabajadoras, derechos de los migrantes, de las personas víctimas de trata de personas, consumidores, usuarios e incluso también usuarios del transporte público. Y de esa cuenta nosotros el trabajo que realizamos es precisamente de transversalizar o poder de una u otra forma desarrollar acciones que protejan y promuevan los derechos humanos de todas las poblaciones de una forma más integral, que es parte del mandato del Procurador: promover y defender los derechos humanos de la población, independientemente de la edad, de su origen étnico, de su religión, ya que el mandato del Procurador precisamente es en términos generales hacia todos los ciudadanos y ciudadanas, y de esa cuenta parte de las funciones que él tiene es supervisar también a la administración pública. El Procurador de los Derechos Humanos ha expresado en su momento precisamente la preocupación que tiene en relación a algunas situaciones graves que se han venido dando en el país, como por ejemplo la violencia contra las mujeres. Precisamente el 25 de noviembre se conmemoraba el Día de la No Violencia en contra de las mujeres, pero también la situación de los derechos que se vulneran a las personas migrantes, no solo de nuestro país, sino también a las personas de Centroamérica que migran debido a la situación de violencia, la violencia en términos generales. Por ejemplo, en el país lamentablemente se siguen asesinando alrededor de 3,000 jóvenes cada año, y en este año se tuvo un dato que nos preocupa totalmente en relación a que hay un aumento de los asesinatos de mujeres, alrededor de 700 mujeres este año. Y así sucesivamente, y otros ámbitos que el Procurador precisamente denunciaba en estos días: la situación que se da en relación a la seguridad alimentaria o la desnutrición, particularmente a la niñez, y uno de los derechos que considera importantísimo también es el derecho al acceso a la información pública, ya que la institución también juega el rol de secretaría ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, en donde precisamente los funcionarios, las funcionarias están obligadas a poder
de forma permanente hacer pública determinada información o si la ciudadanía lo requiere, y es parte precisamente de cómo fiscalizar a los funcionarios. Este año, digamos, algo que impactó fue precisamente el tema de la salud, los casos que se abordaron fuertes, digamos, es todo el tema de la crisis a nivel hospitalario, pero también el caso del ICS-PISA, digamos, en donde desde la institución se documentó una serie de casos y que en determinado momento también se realizó la denuncia al Ministerio Público y que aportó a la investigación que en su momento se da, y que de una u otra forma, no solamente en este tema, sino en la mayoría de temas, la institución coordina y denuncia precisamente con el Ministerio Público para que le den seguimiento a estas situaciones de violaciones a derechos humanos. Según lo que nos ha comentado usted, entonces, desde los años 40 del siglo pasado, se da esta protección a nivel internacional, pero ¿qué pasa en Guatemala? ¿Cuándo se aúna Guatemala a este sistema y cuánto cree que ha avanzado? Bueno, no podríamos tener como digamos, un nivel de avance, digamos, en relación a poder decir que todos los derechos, digamos, están plenamente gozados en nuestro país. Sin embargo, cada 4 años, precisamente, el Estado de Guatemala entrega un informe que es el examen periódico universal en el seno de Naciones Unidas, en donde la delegación oficial presenta cuáles son los avances que consideren determinados temas. Y uno de los temas en donde normalmente hay mayor información que se solicita por parte de otros países es en relación a las violaciones a derechos humanos que se dan en torno a defensoras y defensores de derechos humanos, en el ámbito ambiental, por ejemplo, todo el tema de conflictividad que se ha generado a partir de que se han extendido licencias de explotación y exploración minera, la instalación de hidroeléctricas, por ejemplo, pero también en otros ámbitos como en el de derechos sexuales y derechos reproductivos. Guatemala, digamos, firma en su momento la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero es importante, digamos, que no se quede al rezago. Hay otras declaraciones que se han ido firmando en su momento en relación, por ejemplo, a la Convención de Derechos del Niño, hay convención en relación a las personas con discapacidad, de las personas mayores, de las mujeres, y que de una u otra forma lo que vienen a hacer es a complementar aquella declaración que en su momento se dio, y lo que se pretende es precisamente que hayan normas, legislación o políticas especializadas que puedan atender esa situación que la diferente población tiene. Y de esa cuenta es que en el caso de Guatemala, el gobierno cuenta con una institución que es la responsable de coordinar su política de derechos humanos, que en este caso es la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que se ha fusionado en su momento con la Secretaría de la Paz y que precisamente es el ente que rinde cuentas. Y el Procurador de los Derechos Humanos en su momento entonces lo que hace es presentar también en su versión o su informe en relación al informe que el gobierno presenta, recordando que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República que tiene ciertas facultades precisamente para fiscalizar o supervisar a la administración pública para que no se cometan violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, los maestros, los médicos, los diferentes funcionarios que muchas veces no dan la atención adecuada a la ciudadanía, pues el procurador lo que tiene como mandato es precisamente fiscalizar, o en todo caso ejercemos también un área que constitucionalmente le corresponde, que también es educar en materia de derechos humanos. Entonces tenemos cursos disponibles, realizando que vayamos adquiriendo mayor conocimiento en materia de derechos humanos, porque muchas veces tenemos comportamientos o patrones que son violatorios de derechos humanos o prácticas machistas, discriminatorias, racistas, que sin querer, digamos, las ejercemos y violentamos los derechos humanos de otras personas. A veces somos racistas, discriminamos, somos homofóbicos, o de una u otra forma generamos lo que se llama el bullying o el acoso, y que muchas veces se constituyen también en delitos y los ejercemos sin saberlo, digamos. Y la idea es precisamente ir cambiando esas conductas o esas costumbres que agreden lamentablemente a la ciudadanía. Y acá es importante plantear que cuando hablamos de derechos humanos, precisamente lo que pretende es reconocer la dignidad humana, el respeto a las otras personas, el reconocernos, respetarnos, pero también aceptar, digamos, precisamente para que haya una convivencia pacífica en nuestro país entre todos
los ciudadanos. Hasta hace algunos años se tenía el siguiente señalamiento: los derechos humanos protegen a los delincuentes. ¿Cuánto ha costado quitarse pues esta mala imagen? Exactamente, ha costado muchísimo y precisamente en su momento, digamos, había este señalamiento en relación a decir que defienden delincuentes, mareros, etcétera. Sin embargo, el mandato del Procurador de los Derechos Humanos tiene que ver precisamente con defender los derechos de todos los ciudadanos, las ciudadanas. Contamos con una Defensoría del Debido Proceso cuyo mandato es precisamente dar seguimiento a aquellos casos de personas privadas de libertad que no se le han respetado todos sus procedimientos, digamos, al momento de llevar uno de estos casos. Pero como decía, tenemos 16 áreas específicas de trabajo que no defendemos delincuentes, sino el trabajo del procurador es precisamente promover y defender los derechos de todos los ciudadanos en el país. Y además para ello cuenta con 34 auxiliares en todo el país, estamos en todos los departamentos precisamente para que la ciudadanía se acerque en determinado momento si consideran que se está violentando algún tipo de derechos o que si consideran también que algún vecino, algún familiar se le violentan, pueden denunciar y en el caso del procurador tiene el mandato de poder investigar cualquier denuncia que se haga en torno a violaciones a derechos humanos en el país. Gracias, Abner. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos hablando entonces hoy sobre los derechos humanos, el sistema de derechos humanos y sus garantías para cada uno de nosotros como ciudadanos. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia. Hablamos hoy entonces sobre el sistema de derechos humanos y sus garantías. Estamos con el licenciado Abner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y de hecho, ustedes la semana pasada tuvieron una serie de actividades conmemorando este Día Mundial. Muchas veces pues se da un enfoque específico para cada año. Esta vez, ¿de qué trataron? ¿Qué hablaron ustedes? Bueno, básicamente en esta oportunidad el llamado desde la institución fue aceptémonos. Muchas veces, digamos, hay situaciones de discriminación, racismo que se ejercen y necesitamos aceptarnos como guatemaltecos con todas nuestras características. Lamentablemente hay prejuicios o estereotipos que rondan en el entorno social de determinadas personas con sus características y tendemos entonces a discriminar, por ejemplo, las personas tatuadas, las personas que cargan el pelo largo, por ejemplo, con aretes, con piercing, en el caso de los jóvenes, digamos, que son características propias de esa identidad que se va construyendo. O en el caso de los pueblos indígenas, digamos, hay una serie de estigmas o prejuicios que se ejercen en relación al tema de pobreza, por ejemplo, que por culpa de ellos no salimos del subdesarrollo, etcétera, cuando realmente el aporte que todos los segmentos poblacionales damos al país tiene que ver precisamente con esa construcción de respeto hacia todas las personas, a sus características, y el Estado está obligado precisamente no solo a respetar, sino a promover. Y en determinado caso, si se violentan esos derechos humanos, el Estado también tiene la obligación de hacer una reparación. Y para eso están las instituciones, digamos, el mismo sistema de justicia, en torno a poder establecer los procesos necesarios y con ello garantizar que se respeten los derechos humanos en nuestro país. A todas las personas, sin distinción, no importando la edad o la comunidad donde provengan. Y lamentablemente, digamos, en ese sentido, durante este año nos hemos dado cuenta, digamos, es sabido, pero se ha informado más. Por ejemplo, las graves violaciones a derechos humanos que se dan particularmente al derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Estamos muy próximos ya a arrancar nuevamente un ciclo escolar y precisamente en estos días salen las denuncias de sobrevaloración, por ejemplo, de mochilas o de lapiceros que finalmente no fueron entregados a la niñez y adolescencia. Y este año precisamente también el Procurador de los Derechos Humanos realizó una supervisión en alrededor de 400 centros educativos a nivel nacional a través de todas las auxiliaturas, en donde se verificó precisamente el estado de infraestructura, la falta de entrega de los insumos para la alimentación, digamos, o la refacción escolar, como se le denomina, la entrega de útiles escolares, y esto finalmente impacta, digamos, en el bolsillo de los guatemaltecos, a pesar de que el Estado está erogando una cantidad importante en relación al derecho a la educación. Y bueno, este año también se ha informado en relación al retroceso que se ha tenido en relación al acceso a la educación, particularmente
particularmente en el ámbito del nivel diversificado, en donde las y los adolescentes muchas veces se quedan rezagadas o se da en determinado momento prácticamente la expulsión del sistema educativo y se tiene que optar ya sea a migrar, se tiene que optar a buscar un empleo, digamos, en torno a adolescentes cuando ellos deberían de estar estudiando, tener una aspiración precisamente a ingresar a la universidad, o el tema de embarazos en adolescentes por la falta de información, por la falta de acceso a métodos de planificación familiar que desde el Estado existen, se tienen, pero muchas veces no se está utilizando la forma adecuada o los canales de comunicación adecuados también para acercarles esta información o acercarles estos servicios que muchas veces no son accesibles. Y entonces en nuestro caso desde la institución damos seguimiento a esos programas, a esas políticas, entregamos informes y de forma pública o privada, y precisamente el procurador en su momento, en el mes de enero de cada año, presenta un informe de labores y de esa situación de derechos humanos al Congreso de la República con el ánimo precisamente de que se tomen acciones para cambiar esa situación y por supuesto muchas de esas situaciones cambiarán en la medida en que haya mayor inversión y ese es un tema que lamentablemente en nuestro país hemos visto cómo se ha retrocedido, digamos, en la inversión que finalmente afecta o podría vulnerar el pleno goce de los derechos humanos de cualquier ciudadano. Uno de los temas más preocupantes para este fin de año es el de la salud, la violación del acceso a la salud. Exactamente, y se da en múltiples ámbitos, digamos. Normalmente este año se posicionó más, digamos, o la ciudadanía pudo percibir el impacto en su vida, en su derecho a la salud, particularmente porque llegaban a centros de salud o llegaban a los hospitales y en muchas oportunidades encontraron estos servicios cerrados o no les estaban proporcionando los medicamentos que eran necesarios y en su momento las mismas autoridades denunciaron el desabastecimiento que se dio debido a en algún momento irregularidades para la adquisición de los suministros o los insumos que eran necesarios, pero por el otro lado también en su momento procesos de corrupción que se dieron, ¿verdad? Lamentablemente en este ámbito. Sin embargo, eso es lo que más se percibe. Pero en el caso de adolescentes y jóvenes, por ejemplo, aumentó el número de embarazos. Prácticamente vamos a cerrar con más de 70,000 embarazos en adolescentes, pero lo más grave es que además se están teniendo alrededor de 4,000 a 5,000 embarazos de esa cantidad en niñas menores de 14 años, lo cual constituye una situación en la cual se analiza en donde prácticamente lo que se da son violaciones sexuales a niñas y que lamentablemente muchas veces los mismos servicios de salud no denuncian o no siguen las rutas o los protocolos que ya están establecidos para poder denunciar este tipo de violaciones a derechos humanos y que de una u otra forma se ha previsto también que muchas de esas violaciones precisamente son por parte de padres, padrastros o algún familiar cercano. Y esto muchas veces se toma como normal, digamos, y yo creo que en ese sentido precisamente fue un gran avance el que este año se haya logrado hacer aprobado por parte del Congreso de la República una modificación al Código Civil en donde se establece que a partir de ahora los casamientos, digamos, que se dan van a ser a partir de los 18 años, tanto para hombres como para mujeres. Ese es un gran avance en materia de niñez y adolescencia. Sin embargo, hay muchísimos otros retos que seguramente las nuevas autoridades tendrán precisamente al asumir y que precisamente hoy se tuvo la visita del presidente electo y el vicepresidente electo a la institución del Procurador de los Derechos Humanos precisamente para comprometerles en relación a la necesidad de respetar los derechos humanos en el país. ¿Cuál fue el compromiso entonces de fondo a partir de enero? Exactamente, y también el compromiso por parte del Procurador de los Derechos Humanos de fiscalizar a partir de la toma de posesión. Eso creo que es importante decirlo porque la institución del Procurador de los Derechos Humanos y sus funciones son independientes, digamos, y corresponden precisamente a velar y a garantizar porque se respeten los derechos humanos de las y los ciudadanos sin ningún tipo de injerencia, digamos, de otro órgano, y precisamente en relación a esta área, digamos, ya en el informe anual que presentará el Procurador en el mes de enero al Congreso de la República, habrán algunos énfasis en determinados derechos, lo mencionaba, le preocupan en sobremanera el derecho a la seguridad alimentaria, a la salud, el acceso a la información, la violencia contra las mujeres, el tema de educación,
digamos, y en alguna medida se han tomado acciones por parte del procurador denunciando en donde corresponde, pero también educando a los funcionarios o señalando precisamente con documentación, digamos, con todo un fundamento en relación a dónde están esos posibles problemas, esas situaciones que entorpecen el que los ciudadanos guatemaltecos gocen y que se les garantice con calidad los servicios que precisamente son para ejercer y gozar los derechos humanos. ¿Es respetada la misma Procuraduría de los Derechos Humanos y sus funcionarios por otros entes de gobierno, Amer? Yo creo que sí. Digamos, en lo particular, a mí me corresponde dar seguimiento a la Política Nacional de Juventud, a la Ley de Servicio Cívico, a la Política de Prevención de Violencia y el Delito. Y normalmente hemos llegado a las instituciones. Hay un nivel de respeto, digamos, particularmente porque en esta administración con el Procurador de los Derechos Humanos se ha logrado documentar, digamos, y cada opinión que nosotros emitimos o que el Procurador emite está fundamentada en muchos casos que ya hemos nosotros venido investigando o en las mismas supervisiones o monitoreos que realizamos a las instituciones. Y entonces, de una u otra forma, incluso muchos funcionarios acuden a la institución ellos mismos a hacer denuncias o a solicitar el respaldo del procurador para pronunciarse en determinadas situaciones que podrían ser violatorias a los derechos humanos. ¿Cuál debe ser el papel del ciudadano? Bueno, yo creo que el ciudadano, todos los ciudadanos, tenemos el deber, digamos, de velar porque se respeten los derechos humanos del resto de personas, y si consideramos que o estamos visualizando que hay alguna persona que está corriendo algún tipo de riesgo de que se le violente sus derechos, podemos denunciar, también estamos obligados a denunciar, otros funcionarios también, y en el caso del Procurador de los Derechos Humanos, recordar que los servicios que presta son los 365 días del año, 24 horas, y cualquier denuncia que se desee realizar se puede hacer a través del número 1555, también se puede hacer de forma anónima, a veces tenemos temor, o en este mismo número se les puede dar orientación, digamos, porque muchas veces no corresponde a la institución dar seguimiento a los casos que se nos plantea, pero nosotros les orientamos para indicarles a qué institución le corresponde entonces darle seguimiento al caso que se presente. Gracias. Un minuto para sus consideraciones finales. Bueno, a pesar de que, digamos, han habido avances en materia de derechos humanos, consideramos que se puede mejorar, y esa es una gran responsabilidad que tienen todos los funcionarios de este país, las nuevas autoridades, y auguramos éxitos, digamos, también a los funcionarios del Congreso de la República, que sin duda alguna también tendrán un gran reto de seguir legislando a favor de los derechos de las personas en el país. Licenciado Paredes. Muchísimo gusto. Usted, gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces la temática importante para este año sobre esta conmemoración mundial sobre el sistema de derechos humanos y sus garantías. También hemos conocido en este programa ese compromiso del presidente electo Jimmy Morales porque se respete y por respaldar la gestión de derechos humanos en Guatemala. Con esto pues nos despedimos de esta franja, pero continúe en TN23. En este mismo canal le servimos noticias y programas de contenido importantes e interesantes para usted. Quédese con nosotros.